Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy continuaremos la historia de nuestro video de ayer en medio de las guerras clones, donde les platicaba acerca del violento comandante droide de los separatistas ADW4, el cual estaba haciendo una importante misión en el lejano sistema Hisrich, cosechando una fuente de energía casi inagotable que eran las misteriosas plantas de aquel planeta, las cuales recolectaban tal nivel de energía por solo tener luz solar una vez al mes. Es entonces que un grupo de 4 Jedi compuesto por Mace Windu, Risa Mano, Kit Fisto y el Jedi ciego Procet Dips serían enviados a aquel remoto lugar del borde exterior para investigar y detener las operaciones separatistas ante la devastación que estaban dejando en el planeta y en su población nativa. Y aquí en el nivel inferior del planeta, donde habitaban los nativos que los Jedi intentaban proteger de los droides de batalla, se libraría un gigantesco combate entre los guardianes de la paz de la galaxia y los separatistas. Los Jedi repartirían estocadas con sus sables de luz y el líder del grupo, Mace Windu, se enfrentaría contra el droide mecánico ADW4 en su combate. Y aquí justamente en este nuevo canon se nos daría una interesante muestra de por qué los Jedi verían su orden caer años más tarde, ya que el droide en su combate se daría cuenta que el Jedi era arrogante y confiado en sus habilidades, puesto que Windu creía en un poder más allá y decía que peleaba por la mayor causa que había, la paz en la galaxia. Pero a través del droide ADW4, este le daría una sabia lección al Jedi Mace Windu, diciéndole que al imponer su propia moral en la galaxia, eso solo hablaba de cuál era la altura y el peso de la arrogancia de los Jedi. Y en medio de su combate, el droide le preguntaría qué era lo que le obligaba a esas creencias tan necias, qué vacío trataba de llenar y de cuál miedo trataba de huir. A lo que instantáneamente Windu le diría que él no temía nada, pero ahí de nuevo estaba la arrogancia de los Jedi en su propia palabra, recordándonos en este nuevo canon que ese fue uno de los mayores errores de los Jedi para que su orden entera fuera destruida por los Sith al final de las guerras clon. Un detalle que es de suma importancia para el final de este video más adelante. Y tras todo esto, Mace Windu increíblemente caería derrotado en su combate por las grandes habilidades de aquel único robot, por lo que los separatistas habrían dado a los Jedi por muertos ante los derrumbes provocados por ellos mismos. Pero Mace Windu y Risa Mano lograrían escapar llegando a la superficie, enfrentándose ahí a más droides de combate que los asediaban. Sin embargo, Procet Dips y Kit Fisto intentarían proteger a cuanto nativo podrían, aunque desgraciadamente terminarían quedando enterrados en las cavernas del planeta, separando con ello al grupo de 4 Jedi. Kit Fisto y el ciego Procet Dips estarían en penumbras, pero Dips estaría en su ambiente natural, dado a que conocía el poder de ver por medio de la fuerza, justo también como Kanan Jarrus de la serie de Star Wars Rebels. Sin embargo, a través de la fuerza no sentían a nadie con vida de los nativos que habían intentado proteger, y ellos dos se darían cuenta que sus esfuerzos por proteger la vida de aquel rincón de la galaxia no habían traído frutos, dado a que los separatistas con su gran devastación habían traído la muerte a miles de los nativos de Hisrich. El experimentado maestro Dips se lamentaría sintiéndose culpable por toda esa muerte, ya que ellos debían haber protegido a esa gente antes que cualquier otra cosa. Y Kit Fisto intentaría consolar a su amigo diciéndole que habían hecho todo lo que habían podido y que aún podían honrar a toda esa gente que había caído. Sin embargo, Procet Dips lo interrumpiría diciéndole que en primer lugar ellos nunca debieron haber sido puestos en esa situación, porque el conflicto había llevado sus tentáculos a un planeta que no tenía nada que ver con la guerra de los clones, y toda esa gente había pagado el último precio por ello. Y ahí mismo él se preguntaría cómo era aquello mantener la paz, cómo esto eran los Jedi cumpliendo con su deber. Unas dudas existenciales que en realidad pocos Jedi se habían hecho, porque absurdamente Kit Fisto le contestaría que siempre había víctimas en la guerra y que todo eso era un verdadero infortunio, pero debían juntarse de nuevo con Mace Windu y Risa Mano para prevenir cualquier futura pérdida. Procet Dips, sin embargo, estaría perdido en sí mismo y le diría en un tono mordaz a Fisto que eso último que había dicho era lo más humorístico que cualquiera de los dos había dicho en todo el día. Es así que los 4 Jedi se reunirían de nuevo en el campamento donde estaba su nave, pero la furia de Procet Dips por haberse sentido usado y la terrible devastación no se había ido de su mente aún, y de inmediato encararía al maestro Mace Windu señalando que siempre lo había sabido, y le gritaría a Mace
Windu con toda la furia del mundo, diciéndole que claro que lo sabía desde un principio y que era obvio que Windu les había mentido desde un principio, puesto que cómo era posible que el Consejo Jedi no tuviera ni idea de que esa valiosa energía en las plantas del planeta existiese. Eso era un insulto para su inteligencia y su integridad. A pesar de todo, Windu se mantendría tranquilo a pesar de lo agitado que estaba Dips al sentirse manipulado por los Jedi y al recibir verdades a medias. Sin embargo, la joven Jedi Risa Mano le preguntaría sobre a qué se refería con todo eso, y que desde luego el Consejo Jedi no sabía de los planes de los separatistas, dado a que por eso ellos habían sido enviados ahí para detenerlos. Pero el experimentado Jedi le diría que era una joven ingenua, dado a que el Consejo Jedi la estaba usando. Ella era un peón, algo no más que un simple clon vestido con las túnicas de un Jedi. Proced Dips iría mucho más allá al declarar que él nunca estuvo de acuerdo en el rol de los Jedi en esa guerra, dado a que nunca se había alineado con su propia vista en la doctrina Jedi. Y ahora lo entendía todo acerca de por qué antes de esta misión se había sentido tan incómodo. El Consejo Jedi y Mace Windu escondía bajo el velo de la guerra un falso propósito. Sin embargo, ellos estaban ahí por las mismas razones que los separatistas. La toma del poder. Una simple manera de ganar una guerra en la que no tenían razón alguna de estar. Todo para avanzar en la retorcida agenda que tenía el Consejo Jedi bajo el disfraz de estar haciendo lo correcto. Ese era el gran secreto que escondían los dirigentes Jedi al resto de la orden. Por eso, desde la perspectiva de Proced Dips, haber ido a aquel planeta sacudiendo la vida de su gente como un simple daño colateral, eso era algo que a los Jedi no los convertía en ser mejores que los separatistas, ni tampoco diferentes. La corrupción en los Jedi era su tarjeta de presentación y la muerte su legado. Y con estas palabras tan fuertes, Dips solo le preguntaría a Windu si él en realidad peleaba por la paz y por la galaxia. Pero él mismo se contestaría no, ya que Windu peleaba por sí mismo, pervirtiendo las enseñanzas de la Orden Jedi. Y Mace Windu simplemente le contestaría si ya había terminado, por lo que el maestro Dips conectaría un potente golpe en la cara del otro Jedi. Y mientras Windu estaba en el suelo, le preguntaría si negaba las acusaciones. Entonces Mace Windu le diría que no encontraba graciosas esas acusaciones y que Proced Dips solo estaba frustrado como todos porque la misión no había ido como ellos querían en aquel planeta. Pero en tono amenazante, Windu le recomendaría que recordara cuál era su lugar, porque Mace Windu no solo era un miembro del Consejo Jedi, sino también su general en el campo de batalla. En ese momento, Windu tomaría su sable de luz violeta diciéndole a Dips que sus burlas solo habían evidenciado que no tenía lugar ni la capacidad como líder. Entonces Dips también tomaría su sable de luz esmeralda y le diría al Jedi que pondría fin con su decepción. Mientras tanto, los otros dos Jedi no intervendrían y Windu solo le diría a Dips, sosteniendo su sable de luz violeta, que le había fallado al ser su pastor, porque él se había ido muy lejos del camino al traer todas esas atrevidas acusaciones y esas grandes inquisiciones en contra de los Jedi, y que si entonces Dips creía saber mejor que él mismo lo que era mejor para los Jedi y para la galaxia, entonces que viniera y que resolvieran con su sable de luz para saber quién estaba en lo correcto. Y así ambos Jedi se enfrascarían en un combate con las hojas de su sable de luz. Pero hasta ahí es donde nos deja ver el número 3 de esta serie, ya que el próximo número 4 saldrá en unas semanas más y en este canal pueden estar seguros que lo cubriremos. Pero sin duda todo esto muestra una gran verdad que siempre estuvo presente. Los Jedi, y en el caso de Mace Windu, siempre fueron arrogantes, porque tanto lo vimos en lo dicho por ADW4 en su combate, como también ante todo lo que se cuestionaba a Proced Dips. Y esa misma arrogancia y moralidad superior serían justamente lo que llevarían a los Jedi a su perdición, dándole de cierta manera la razón a Proced Dips acerca de sus acusaciones contra Windu y el resto del Consejo Jedi. Lo curioso es que este cómic esté presente justo antes de la salida del episodio 8, Los Últimos Jedi, el cual nos hace ver los errores y la falta de crítica interna que había en los Jedi, haciéndonos al mismo tiempo dudar sobre su filosofía, todo para plantar el terreno acerca de la nueva conceptualización de la fuerza que nos revelará el maestro Jedi Luke Skywalker durante las partes más reveladoras de la película. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.